Buenas noches a todas y a todos. Pues ya hablamos mucho del presente y creo que nos faltó tiempo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que decir, tanto de las políticas públicas que hoy en día están llevándose a cabo, como del problema del sargazo, que realmente es un problema en México, que puede afectar mucho al turismo y a la economía global. No es cosa menor, ¿verdad? Pero bueno, al hablar de retos, ¿verdad? Porque este panel, y gracias Coordinado por la invitación, este panel así lo manifiesta, retos, ¿verdad? Que debemos de tener como México hacia una política pública en materia ambiental. No podemos entonces dejar pasar el recordar lo que se ha hecho en sexenios a cargo del Partido Acción Nacional. Se hicieron muchas cosas buenas y también se hicieron cosas a medias, porque no todo el tiempo alcanza. Y también tuvimos muy malas experiencias, pero de eso se aprende. Y bueno, si hubiese una humildad política, pues creo que sería muy bueno pasar la estafeta de lo bueno y de lo malo, lo que funciona y lo que no funciona. En el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, ahí fue un tema importante, y en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada se creó un Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en donde se definen diversos temas y diversas problemáticas como las que estoy anotando en esta lámina. Todas importantes. Es en el año 2001 cuando este documento se lleva a cabo, y si vemos, las problemáticas persisten, ¿sí? Sin embargo, aquí hubo una situación muy importante que resaltar. Las problemáticas y los temas se definieron, se documentaron y se pusieron en un documento oficial, que es el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual define una política pública en materia de medio ambiente para todo un gobierno. Genera una línea estratégica, ¿sí? Lo cual al parecer hoy no tenemos, ¿verdad? Es importante hablar que esta maquinaria que se echó a andar con estos tópicos, de los cuales ya dimos una lectura, en sus lugares hubo logros muy importantes, ¿sí? Para empezar, la Semarnat, donde era la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ¿sí? Tenía la connotación de pesca. En el año 2000, el 30 de noviembre, desaparece, ¿sí? Como Semarnat. Y entonces se crea la Semarnat, sin pesca. ¿Fue un tema importante? Sí, porque el tema de la pesquería todavía está en debate, si debe haberse quedado en el tema ambiental o no. Pero lo muy cierto, es que permitió que la Semarnat definiera perfectamente sus competencias, ¿sí? Se fortaleció entonces el sector ante este decreto. El 22 de noviembre del 2004 se reforma el reglamento interior de la misma Semarnat y obviamente fortalecen y definen mayormente sus competencias. El 4 de abril de 2001 se crea la CONAFOR. El entonces presidente Vicente Fox crea la Comisión Nacional Forestal, que hoy es una institución, como todas las del sector, que viene en decadencia, pero que la participación de esta institución es muy importante en tema de incendios, en tema de plantaciones, en tema de permisos, en tema de actividades preventivas para que no tengamos los incendios que hoy estamos viendo. Porque a través de la CONAFOR, los ejidos y las comunidades llevaban a cabo acciones preventivas. ¿Cómo? Como las brechas cortafuego, ¿verdad? Como las ollas de captación de agua en los bosques, etcétera. Esta comisión es una entidad nueva en el sector. El sector ya estaba conformado por entidades muy sólidas como la CONABIO, como la Comisión Nacional del Agua, como el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Entonces viene la CONAFOR a ser un elemento que en los gobiernos panistas se engendró. Y bueno, al final de este sexenio se impulsa mucho la Ley General de Cambio Climático y también, hay que decirlo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Estas leyes marcan un parteaguas muy importante en México. Le correspondía al legislativo hacerlo, pero tuvieron un gran impulso por parte del Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, pues pasando al sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, siguiendo esta temática de definir problemáticas y una estrategia ambiental, se crea un programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007-2012. Ahí se da cuenta de una agrupación importante de temas en agendas: agenda gris, agenda azul y agenda verde. Estas agendas siguen existiendo, se siguen tomando en cuenta, son elementos vigentes para la aplicación de las políticas públicas en México. También se habla, muy importante, de la transversalidad de políticas públicas para el desarrollo. Nos dimos cuenta como gobierno que había grandes e importantes fallas en la administración pública. Solo un ejemplo les voy a dar. La Comisión Nacional Forestal apoyó entonces a los productores de árboles, ¿sí? Y les daba ciertos recursos. ¿Para qué? Para que plantaran árboles que comercialmente en 10 o 5 años iban a tener una retribución. Pues la Zagarpa, por su parte, le da a la misma persona año con año una cantidad 4 o 5 veces mayor para que planten maíz y para que planten trigo en su misma tierra. Entonces no hay una competencia leal, es una competencia desleal. La Secretaría de Educación Pública tenía algunas situaciones en los libros de gobierno que no venían ya a la modernidad de México ni del mundo, y se empezaron a hacer muchos ejercicios transversales para poder nosotros salir de esa inercia de un país en desarrollo, ¿sí? La modernización de los instrumentos de gestión, la ciencia y la tecnología. Comenzamos en el sector ambiental a utilizar los sistemas de información geográfica, los sistemas de trámites. Los empezamos a crear. ¿Por qué? Porque hay que utilizar la tecnología para que la aplicación de las políticas públicas y la autorregulación funcione, ¿sí? Eso lo empezamos a hacer en este sexenio. Logros importantes: se crea la Ley General de Cambio Climático, repito, muy impulsada por el gobierno federal, pero obviamente es una tarea del legislativo. Pero esto permitió que México durante esos 6 años floreciera mundialmente por ser líder en materia de opinión de cambio climático y de políticas públicas aplicadas. Esta ley fue la segunda ley en el mundo en materia de cambio climático después del Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido la hizo y el primer país en replicarla a su sistema jurídico fue México. Se da apoyo a gobiernos estatales para la creación de secretarías de medio ambiente y de procuradurías. En este gobierno, dada la importancia que se le dio al tema medioambiental, surgen las autoridades locales ambientales y se les apoya. Y no nada más con dinero, sino también con capacitación y con todo lo que es el andamiaje legal que ya tenía la federación. ¿Qué pasa cuando se crean estas entidades estatales ambientales? Pues que ya no va a ser tan fácil para ningún gobierno saltarse la barda. Hasta antes de estos gobiernos azules, las obras públicas no pedían permiso, ni perdón, porque nadie las inspeccionaba, nadie las verificaba. Es con el gobierno azul cuando empieza una serie de políticas públicas donde se obliga a todas las entidades de gobierno a llevar a cabo sus tramitologías de obtener permisos y autorizaciones ambientales, de lo que sea, antes de iniciar las obras, lo que hoy no está ocurriendo. Estamos regresando a la mala práctica de que por ser obras de gobierno no pido permiso, no mido impactos, finalmente pues no pasa nada, lo cual pues es equivocado. Dado que nosotros fuimos un referente mundial, pues se lleva a cabo la primera en México, la COP16 en el año 2009.
¿sí? La Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas en materia de cambio climático, y se fortalece muy importantemente al sector en materia económica. En esta tabla que aquí anotamos, en la parte de arriba, quisimos poner Semarnap, cuando era pesca todavía el presupuesto asignado, que a pesca ustedes observen, el presupuesto siempre fue muy, pero muy mayor que a medio ambiente, ¿verdad? Medio ambiente se llevaba 13,000 millones de pesos y pesca 21,000 para 1999. Es importante decirles que la Semarnap surge en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Es una necesidad para cubrir con el tema de medio ambiente y de inspección y vigilancia en materia de Tratado de Libre Comercio, y se fortalecieron las instituciones, sí. Sin embargo, podemos observar con el transcurso de los años, del año 2000 al 2016 creció el presupuesto ambiental prácticamente en un 30%, ¿verdad? Y del 2007 al 2013, porque el 13 todavía nos tocó presupuestarlo a nosotros como prioridad, crece, pero de una forma increíble. Se fortalecen a las instituciones ambientales, se fortalece la autorregulación y se fortalece el cumplimiento de la ley, ¿sí? Nos parece que esto fue un gran atino como gobierno. Ya para el gobierno del presidente Peña, nosotros vemos aquí los números, si bien es cierto en el 2014, 2015 y 2016 se le asigna una partida muy importante a medio ambiente, en el 2017 cae completamente, y bueno, es ahí donde empieza un poco a sentirse lo árido que era el tema y que ya no estaba en las primeras preferencias de las políticas públicas. Experiencias, y esto es para terminar. Pudimos trabajar muy bien como gobiernos con las organizaciones no gubernamentales. Pudimos trabajar excelente, nos entendimos, dialogamos. ¿Hubo negritos en el arroz? Sí, porque siempre hay quien quiera aprovecharse de un micrófono ciudadano para echar abajo proyectos sustentables. Nos dejamos comer el mandado. Eso es algo que creo que no debimos haber permitido. El Partido Verde Ecologista de México, que no es nada ecologista, nos comió el mandado. Porque incluso ustedes vean lo que sucedió. Cuando ellos no tenían este tema, como lo teníamos nosotros, sus eslogan de campaña eran cadena perpetua, ¿no? Libros gratis o cosas así para los niños. Los soltamos. La verdad es que al momento en que se nos fue, pues ellos lo agarraron. ¿Y qué ha sucedido? Que hoy las políticas públicas en medio ambiente son restrictivas, prohibitivas, y todas las prohibiciones acarrean una ilegalidad. Porque lo que tú prohíbas se va a hacer, aunque lo prohíbas. El ser humano es como un adolescente, ¿sí? Le dices que no y sí. Materia y un ejemplo, periquitos. ¿Alguien tiene un periquito? ¿Nuestros abuelos tuvieron periquitos? ¿Nuestros papás tuvieron periquitos? Todos tuvimos periquitos. ¿Por qué no creamos una fórmula sustentable para venderlos legalmente? Hoy se venden en condiciones tremendas en los mercados. De 75, uno sobrevive. La forma en cómo se capturan ilegalmente es bárbara, ¿sí? Las prohibiciones no sirven. Y ahí, bueno, dejamos ir la bola. El medio ambiente se volvió un tema muy sexy. Lo que yo les diga aquí de medio ambiente, los legisladores pueden votarlo a favor porque es un tema bonito. No, ¿cómo voy a votar en contra? No, si es medio ambiente, a mí me gustan los arbolitos. No va por ahí. El cambio climático, nunca diré quién me lo dijo, pero un senador me dijo, eso no es cierto, lo trajeron los extraterrestres. Yo dije, primero creo en el cambio climático y luego en los extraterrestres, ¿no? De verdad. Entonces se volvió un tema tan lindo que se volvió también superficial. Ahí tenemos una deuda. Y bueno, en los intentos por migrar de la palabra medio ambiente a desarrollo sustentable, también nos quedamos un poco en la balanza. No deberíamos estar legislando ni haciendo políticas públicas de medio ambiente. Hoy en día deberíamos estar haciendo políticas públicas de desarrollo sustentable.
No hay un medio ambiente sano si no hay una economía sana en la sociedad. Son 3 componentes y con que uno nos falte, no hay nada. Porque yo siempre les he preguntado, si yo tengo un bosque que es de mi propiedad y no puedo hacer nada en él, ¿qué hago? Tengo familia, tengo hijos a quienes darles de comer, pero me dicen que no tengo que hacer nada. Entonces me vuelvo un clandestino, ¿verdad? Entonces tenemos que propiciar y dar ese giro en México, como en muchos otros países se está haciendo, de migrar del tema medioambiental al tema desarrollo sustentable. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Tu nombre, adelante? Jair y Irving. Adelante, Jair, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué sanciones se han impuesto en contra del derrame de los residuos tóxicos en el Mar de Cortés por parte del Grupo México? ¿Y cómo, como partido político de oposición o simples ciudadanos, podemos impulsar a que se haga justicia en voz del medio ambiente y de los animales? Gracias. Gracias. Solo para preguntar si hay algún caso de éxito de una ciudad latinoamericana o un país latinoamericano que nos pueda servir de ejemplo de qué sí sirve para Latinoamérica. En foros como en Smart City escuchamos lo que nos cuentan de Madrid, de Barcelona y de países europeos que, siendo realistas, hay una distancia abismal en lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, algo más cercano en lo latinoamericano. Gracias. Jair, fíjate que todos estos días me han estado preguntando esto, ¿no? Y yo me he estado documentando. Yo soy abogada, no soy química, pero tenemos en el equipo de trabajo a varios biólogos químicos industriales y además me he ido a meter a la cocina. El derrame, por ejemplo, que hubo en Grupo México el día 9 de este mes, de 3,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, equivale a 3 tinacos de rotoplas que vemos en las casas habitación. 3, ese es el volumen, 1. 2, la mayor parte de ese derrame se dio en el suelo, en el cemento de la planta. Lo que cayó al mar no se tiene bien determinado, es lo que nosotros vemos en el video con una nube de humo, pero les voy a decir por qué. Este ácido es altamente reactivo y cuando toca el agua tiene una cualidad de que produce calor y ese calor produce ese vapor. En ese momento de tocar agua salada, la toxicidad y la reactividad se culmina, ¿sí? Adiós. En la parte donde cayó en el suelo, no en el suelo, en el pavimento, se le echó bicarbonato de sodio, que es un neutralizante para este ácido. No hay un daño. Yo pensé que sí, pero no existe un daño. Sin embargo, hoy por hoy la empresa tiene un serio problema porque se le está en redes sociales determinando la muerte incluso de tortugas, ¿no? No es por ahí, la verdad es que no. Cualquier persona que conozcamos, para que no se dejen influir por lo que les estoy diciendo, que sea química, pregúntenle y les va a dar esta explicación. O sea, realmente no hubo un tema importante. Ha habido otros temas mucho más importantes que se tienen que remediar, ¿no? Punto. ¿Qué podemos hacer? La denuncia es buena. O sea, tenemos que denunciar, pero también debemos de ser muy responsables con lo que sucede con las empresas. Recuerden que hoy las empresas son las que producen 8 de cada 10 empleos y por lo que estamos viendo van a ser 9 de cada 10, ¿no? Porque el adelgazamiento de las estructuras gubernamentales está haciendo que mucha gente sea despedida. Entonces, lo que tenemos que hacer es que desde donde estemos trabajando ser responsables. ¿Sí? Las leyes existen, hay que aplicarlas. Y si hay que mitigar daños, la ley lo establece, la Profepa lo tiene que hacer, o la Agencia de Seguridad en Materia de Medio Ambiente, que es la ASEA. ¿Sí? Existen ya los elementos. Y Irving, un caso de éxito latinoamericano de una ciudad sustentable puede ser en Colombia.
la capital. Es una ciudad muy adelantada en el tema de movilidad, en el tema de residuos peligrosos, residuos especiales, residuos sólidos urbanos, en materia de planeación y ordenamiento territorial. Ellos, como ustedes todos saben, sufrieron de una guerrilla, ¿verdad? Una guerra interna, pero que todos como que nos vimos inmersos en esta publicidad y no atendimos que en realidad Colombia estaba saliendo adelante. Tienen un excelente ejemplo de ciudades sustentables y no es una, son varias ciudades en Colombia. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Adriana Rivero.